La bruma descendía sobre el distrito de Barranco en Lima cada mañana de julio, envolviendo las casonas coloniales en un manto gris que parecía querer ocultar sus secretos. Daniela Vargas tenía 23 años cuando heredó la casa de su abuela materna, una construcción de 2 pisos, con balcones de madera tallada y paredes que olían a humedad y recuerdos antiguos. La propiedad había permanecido cerrada durante casi una década, desde que su abuela murió en circunstancias que la familia prefería no discutir. Daniela había crecido escuchando susurros sobre esa casa, miradas incómodas cuando alguien mencionaba el apellido Santillana, pero nunca entendió por qué. Ahora, con las llaves oxidadas en la mano y la necesidad urgente de un lugar donde vivir tras perder su trabajo en el centro de Lima, no tenía otra opción que enfrentar lo que fuera que esperaba dentro de esas paredes. El portón crujió cuando lo empujó, revelando un patio interior cubierto de hojas secas y enredaderas que habían trepado sin control. Las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera, pero algunos se habían desprendido con el tiempo, dejando entrar rayos de luz pálida que apenas iluminaban el interior. Daniela respiró hondo antes de cruzar el umbral, sintiendo un cambio inmediato en la temperatura. Adentro hacía más frío de lo que debería, incluso para el invierno limeño. Si te está gustando esta historia, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenidos como este. Déjame en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho. La sala principal estaba amueblada tal como su abuela la había dejado, sofás cubiertos con sábanas blancas, un piano vertical contra la pared, fotografías enmarcadas que mostraban rostros serios de familiares que Daniela apenas reconocía. Pero lo que captó su atención de inmediato fue el espejo. Colgaba en la pared opuesta a la entrada, enorme y ornamentado, con un marco dorado que parecía haber sido trabajado por manos expertas décadas atrás. La superficie estaba cubierta por una tela oscura que alguien había colocado sobre ella, sujeta con tachuelas en las esquinas superiores. ¿Por qué alguien cubriría un espejo?, pensó Daniela mientras se acercaba. Su reflejo en los otros espejos más pequeños de la casa se veía normal, pero este permanecía oculto como si escondiera algo vergonzoso. Extendió la mano hacia la tela, sintiendo la textura áspera del terciopelo negro bajo sus dedos. Un impulso inexplicable la invadió, una curiosidad que no podía reprimir. Con un movimiento rápido, arrancó la tela. El espejo reveló su superficie plateada, manchada por el tiempo pero aún funcional. Daniela se miró y encontró su propio rostro devolviéndole la mirada. Cabello negro hasta los hombros, ojos marrones cansados, la cicatriz pequeña en su ceja izquierda, producto de una caída en la infancia. Todo normal. Se relajó, sintiéndose tonta por haber esperado algo diferente. Los cuentos de su familia eran solo eso, cuentos. Pasó el resto del día limpiando, abriendo ventanas para ventilar las habitaciones, sacudiendo el polvo acumulado. Había decidido mudarse de inmediato. Su apartamento anterior ya había sido alquilado a otra persona y no tenía dónde más ir. La casa era grande y necesitaba trabajo, pero tenía potencial. Podría vivir en el segundo piso y tal vez alquilar el primero para tener ingresos mientras buscaba empleo. Al caer la noche, Daniela instaló una lámpara de querosén en la sala porque la electricidad aún no funcionaba. La luz temblorosa proyectaba sombras danzantes en las paredes. Había traído consigo una maleta con ropa, algunos libros y comida enlatada. Cenó pan con mantequilla sentada en el sofá destapado, observando el espejo frente a ella. Fue entonces cuando lo notó por primera vez. Su reflejo estaba ahí, comiendo pan, pero algo no concordaba. La cicatriz en su ceja. En el reflejo estaba en la ceja derecha, no en la izquierda.
Daniela parpadeó, confundida. Los espejos invierten las imágenes. Era normal. Pero había algo más. El movimiento de su reflejo parecía ligeramente retrasado, como si hubiera un segundo de diferencia entre sus acciones y las de la imagen en el espejo. Se levantó rápidamente, caminando hacia el espejo. Su reflejo hizo lo mismo, pero Daniela hubiera jurado que había una fracción de segundo de demora. Levantó su mano derecha. El reflejo levantó la izquierda. Normal. Movió la cabeza hacia la derecha. El reflejo la movió hacia la izquierda. Normal. Todo parecía normal, pero la sensación de que algo estaba mal persistía. Esa noche durmió inquieta en uno de los dormitorios del segundo piso, sobre un colchón viejo que había limpiado lo mejor posible. La casa crujía con los sonidos típicos de estructuras antiguas, madera expandiéndose, tuberías gorgoteando, el viento silbando entre las rendijas. Pero había otro sonido, uno que no podía identificar. Pasos, tal vez, o algo siendo arrastrado. Daniela se dijo a sí misma que eran solo los nervios de estar en un lugar nuevo, pero mantuvo los ojos abiertos durante horas, escuchando. Al día siguiente, decidió explorar más a fondo. Encontró el dormitorio de su abuela en el segundo piso, una habitación amplia con una cama de 4 postes y más fotografías en las paredes. Entre los objetos personales, halló un diario con páginas amarillentas. Lo abrió con cuidado. La letra de su abuela era clara y elegante, llenando cada página con anotaciones fechadas. Daniela pasó las hojas hasta encontrar entradas de los meses previos a la muerte de la anciana. 15 de agosto de 1981. El espejo me muestra cosas que no quiero ver. Hoy, cuando pasé frente a él, mi reflejo no sonreía, aunque yo sí lo hacía. Debo estar cansada. 3 de septiembre de 1981. No es mi imaginación. El reflejo se mueve diferente. A veces permanece quieto cuando yo me muevo. A veces se mueve cuando yo estoy quieta. He vuelto a cubrirlo. 18 de septiembre de 1981. Lo descubrí otra vez porque necesitaba verme para peinarme. Esta mañana mi reflejo tenía los ojos cerrados, aunque los míos estaban abiertos. Grité y el reflejo abrió los ojos, pero había algo diferente en la mirada. No era yo. Daniela sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su abuela había experimentado lo mismo. No era su imaginación. Siguió leyendo, cada entrada más perturbadora que la anterior. Su abuela había investigado la historia del espejo, descubriendo que había sido fabricado en Europa a finales del siglo XIX y traído al Perú por una familia aristocrática. Había pasado por varias manos antes de llegar a los Santillana, y en cada hogar donde estuvo ocurrieron tragedias inexplicables. La última entrada del diario estaba fechada 2 días antes de la muerte de su abuela. Ya no sé quién soy. Cuando me miro al espejo veo a otra persona mirándome de vuelta. Tiene mi rostro, pero no soy yo. Me habla sin mover los labios. Me dice que quiere salir, que ha estado atrapada demasiado tiempo. No puedo seguir así. Debo destruir el espejo, pero tengo miedo de lo que pasará si lo hago. Los días siguientes transcurrieron en una rutina extraña. Daniela había cubierto el espejo nuevamente, siguiendo el ejemplo de su abuela, pero la presencia de ese objeto en la sala la obsesionaba. Durante el día, cuando la luz natural entraba por las ventanas, la casa parecía casi normal. Podía convencerse de que las anotaciones en el diario eran producto de la mente envejecida de una mujer solitaria. Pero por las noches, cuando las sombras se alargaban y los sonidos de la casa se amplificaban, sabía que algo andaba mal. Había conseguido que un electricista viniera a revisar el sistema eléctrico. El hombre, un señor mayor llamado Don Esteban, que vivía en el mismo distrito, trabajó durante toda una tarde reconectando cables y reemplazando fusibles.
Cuando terminó, le preguntó a Daniela si era familia de la señora Santillana. «Era mi abuela», respondió ella mientras le pagaba. Don Esteban asintió lentamente, sus ojos mostrando algo parecido a la compasión. Era una buena mujer. Me da pena lo que le pasó. ¿Qué le pasó exactamente? Mi familia nunca quiso hablar de ello. El electricista guardó sus herramientas en silencio por un momento, como si considerara si debía responder. Finalmente dijo: «La encontraron frente al espejo de la sala. Había muerto de un infarto según el médico, pero su rostro nunca había visto una expresión así. Puro terror. Y sus ojos estaban abiertos, mirando fijamente al espejo. Tuvieron que cerrarle los párpados varias veces porque seguían abriéndose solos». Daniela sintió que se le erizaba la piel. ¿Por qué nadie quitó el espejo entonces? Su tío lo intentó. Vino con 2 hombres para llevárselo, pero ninguno pudo acercarse mucho. Decían que sentían algo raro, como electricidad en el aire. Uno de ellos tocó el marco y se desmayó. Cuando despertó, no recordaba su propio nombre durante varias horas. Después de eso, simplemente lo cubrieron y cerraron la casa. Esa noche, Daniela no pudo dormir. Las palabras de don Esteban resonaban en su mente. Su abuela había muerto mirando al espejo, con terror en el rostro. ¿Qué había visto? ¿Qué era lo que ese espejo realmente mostraba? A las 3 de la mañana, escuchó algo que la hizo incorporarse en la cama. Pasos, claros y definidos, subiendo las escaleras. No eran los crujidos normales de la madera vieja. Eran pasos deliberados, pesados, como si alguien caminara con propósito. Daniela contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Los pasos se detuvieron frente a su puerta. Hubo un silencio denso, opresivo. Luego, una voz, su propia voz, pero distorsionada, como si viniera de muy lejos o estuviera bajo el agua. «Déjame entrar». Daniela quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. La manija de la puerta comenzó a moverse lentamente, girando. Había echado el pestillo, pero podía ver cómo el metal se tensaba, como si algo del otro lado estuviera haciendo fuerza. El pestillo tembló, pero resistió. Después de lo que pareció una eternidad, los pasos se alejaron, bajando las escaleras con la misma cadencia deliberada. No volvió a dormir esa noche. En cuanto amaneció, bajó a la sala. La tela que cubría el espejo estaba en el suelo, doblada cuidadosamente. Daniela sabía con certeza que ella no la había quitado. Se acercó lentamente al espejo, con cada instinto gritándole que huyera de esa casa y nunca mirara atrás. Pero necesitaba entender. Necesitaba saber qué era lo que su abuela había enfrentado, qué era lo que había acabado con su vida. Se paró frente al espejo y se obligó a mirar. Su reflejo estaba ahí, pero había algo fundamentalmente equivocado en él. Los detalles eran correctos. Misma ropa, mismo cabello despeinado por una noche sin dormir, mismas ojeras, pero la expresión era diferente. Mientras Daniela mantenía una expresión de miedo y determinación, su reflejo sonreía. No era una sonrisa amigable, era una sonrisa de triunfo, de anticipación. Daniela dio un paso atrás. Su reflejo no se movió. Se quedó ahí, sonriendo, mirándola directamente a los ojos. Luego, el reflejo levantó su mano y la presionó contra la superficie del espejo desde adentro, como si estuviera tratando de salir. La superficie se onduló como agua, y por un momento aterrador, Daniela pudo ver que los dedos del reflejo comenzaban a atravesar el cristal. Corrió hacia la tela en el suelo y la lanzó sobre el espejo, cubriéndolo completamente. Inmediatamente sintió que la temperatura de la habitación subía. El aire opresivo que había sentido desde que descubrió el espejo por primera vez se disipó ligeramente,
pero sabía que cubrir el espejo no era suficiente. Lo que fuera que vivía dentro de él había estado allí durante décadas, tal vez siglos, y se estaba volviendo más fuerte. Pasó los siguientes días investigando en la biblioteca municipal, buscando cualquier información sobre espejos antiguos, fenómenos paranormales, historias de casas embrujadas en Lima. Encontró referencias vagas a objetos malditos traídos de Europa durante la época colonial, pero nada específico sobre espejos. Un bibliotecario mayor, al ver lo que estaba investigando, le sugirió que hablara con el padre Gonzalo, un sacerdote jesuita que había estudiado casos de posesiones y fenómenos inexplicables. El padre Gonzalo era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y mirada penetrante. Recibió a Daniela en su oficina de la iglesia de San Francisco, escuchando su historia sin interrumpir. Cuando ella terminó, él permaneció en silencio durante un largo momento, con los dedos entrelazados sobre su escritorio. Los espejos han sido objeto de superstición durante milenios, comenzó finalmente. En muchas culturas se cree que reflejan no solo la imagen física, sino también el alma. Algunos ocultistas del siglo XIX experimentaban con espejos como portales, tratando de capturar entidades o incluso almas humanas dentro de ellos. Si lo que me cuentas es verdad, y no tengo razón para dudar de tu palabra, es posible que ese espejo sea uno de esos experimentos. ¿Cómo puedo deshacerme de él?, preguntó Daniela con voz urgente. El padre Gonzalo suspiró. No es tan simple como romperlo o tirarlo. Si hay algo atrapado dentro, liberarlo sin las precauciones adecuadas podría ser peligroso. Y si el espejo funciona como portal, destruirlo podría abrir una brecha permanente. Necesito ver el objeto personalmente. Acordaron que el padre iría a la casa al día siguiente, antes del anochecer. Daniela pasó esa noche en casa de una amiga, negándose a pasar otra noche sola en esa casa. Pero incluso en el apartamento ajeno, en una cama diferente, soñó con el espejo. Soñó que se miraba en él y veía no una, sino docenas de reflejos suyos, todos presionando contra el cristal desde adentro, todos suplicando ser liberados. Cuando despertó, tenía un moretón en la palma de su mano derecha, como si hubiera presionado contra algo con mucha fuerza. No recordaba haberse lastimado. El padre Gonzalo llegó puntualmente a las 4 de la tarde, llevando consigo una bolsa de cuero gastado que contenía diversos objetos religiosos: agua bendita, un crucifijo antiguo, un rosario y varios libros de oraciones en latín. Daniela lo recibió en la entrada, notando la expresión seria del sacerdote cuando cruzó el umbral de la casa. «Hay una presencia aquí», dijo él inmediatamente, sin necesidad de que Daniela lo guiara. «Puedo sentirla, es antigua y hambrienta». Caminaron juntos hacia la sala. El espejo seguía cubierto con la tela negra, pero Daniela notó algo que no había visto antes. El terciopelo se movía ligeramente, como si hubiera una brisa suave detrás de él, aunque todas las ventanas estaban cerradas. El padre Gonzalo se detuvo a varios metros de distancia, observando. «Voy a descubrirlo», anunció. «Necesito ver lo que enfrentamos, pero quédate detrás de mí, y pase lo que pase, no mires directamente al espejo durante más de unos segundos». Con manos firmes, el padre retiró la tela. El espejo quedó expuesto, su superficie brillando con la luz tenue de la tarde que entraba por las ventanas. Al principio parecía un espejo normal, reflejando la sala, a Daniela, al padre Gonzalo, pero luego los reflejos comenzaron a cambiar. El padre Gonzalo en el espejo no sostenía su bolsa de cuero. Sus manos estaban vacías y retorcidas en ángulos antinaturales. La sala reflejada parecía más oscura, como si fuera de noche en lugar de tarde.
Y Daniela, su reflejo la miraba con esos mismos ojos llenos de malicia que había visto antes, la misma sonrisa perturbadora. El padre comenzó a recitar oraciones en latín, rociando agua bendita hacia el espejo. Donde las gotas tocaban la superficie, ésta siseaba como metal caliente, liberando pequeñas volutas de vapor. Los reflejos se distorsionaron aún más, volviéndose grotescos, cambiantes. Daniela vio rostros que no eran los suyos, docenas de ellos, apareciendo y desapareciendo en el cristal. Rostros de hombres y mujeres de diferentes épocas, todos con la misma expresión de terror absoluto. «Son las víctimas», murmuró el padre Gonzalo, sin dejar de rezar. «Almas atrapadas». Este espejo no solo refleja, absorbe. De repente la voz volvió. No era la voz de Daniela esta vez, sino múltiples voces hablando al unísono, un coro cacofónico de dolor y desesperación. «Libéranos. Llevamos tanto tiempo aquí, por favor, libéranos». Daniela sintió lágrimas rodar por sus mejillas. «¿Cómo? ¿Cómo podemos liberarlos?» El padre Gonzalo dejó de rezar y miró el espejo con una mezcla de compasión y determinación. «No son solo las almas atrapadas las que hablan. Hay algo más, algo que las mantiene prisioneras, una entidad que se alimenta de ellas, que usa el espejo como trampa. Para liberar a las víctimas debemos enfrentar a su captor». Como si sus palabras hubieran sido una invocación, el espejo se oscureció completamente. Ya no reflejaba nada, era solo un rectángulo de oscuridad absoluta. Y de esa oscuridad emergió una figura. No tenía forma definida al principio, solo una silueta negra que parecía estar hecha de sombras condensadas. Pero lentamente comenzó a tomar forma humana. Era una mujer, o algo que había sido una mujer hace mucho tiempo. Su rostro era hermoso pero terrible, con rasgos que parecían cambiar constantemente, como si estuviera probando diferentes máscaras. Sus ojos eran pozos negros sin fondo, y cuando habló, su voz era como el roce de vidrio quebrado. «Este espejo es mío. Las almas que contiene son mías. Han esperado décadas por alguien lo suficientemente fuerte como para ocupar mi lugar, para que yo pueda finalmente salir. Y tú», la figura señaló a Daniela, «eres perfecta, joven, llena de vida, con años por delante. Tomaré tu cuerpo y tu vida, y finalmente seré libre». El padre Gonzalo se interpuso entre la figura y Daniela. «En nombre de Cristo, te ordeno que regreses a la oscuridad de donde viniste. No tienes poder aquí». La entidad se rió, un sonido horrible que hizo temblar las paredes. «Tu Cristo, tu Dios, no tiene dominio sobre mí. Yo existía antes de que sus nombres fueran pronunciados. Soy anterior al tiempo, a la luz, a todo. Y he esperado con paciencia, alimentándome de las almas que he capturado, creciendo más fuerte. Ya nada puede detenerme». La figura extendió su mano hacia el borde del espejo, y sus dedos atravesaron la superficie como si fuera agua. Daniela vio con horror cómo el brazo completo emergía, luego el hombro. La entidad estaba saliendo. «¡Corre!», gritó el padre Gonzalo, «¡sal de la casa!». Pero Daniela no podía moverse. Estaba paralizada por el miedo, viendo cómo la criatura emergía cada vez más del espejo. Pensó en su abuela, en cómo había muerto sola frente a este mismo espejo, enfrentando este mismo horror. Pensó en todas las almas atrapadas, sufriendo durante décadas, mientras esta cosa se alimentaba de ellas. Y entonces algo cambió dentro de ella. No era solo miedo lo que sentía, era rabia. Rabia por lo que le había pasado a su abuela, por todas las vidas que esta entidad había destruido, por el terror que había infligido. No iba a huir, no iba a permitir que esto continuara. Se acercó al espejo, ignorando las advertencias del padre Gonzalo.
La entidad sonrió pensando que Daniela se estaba entregando voluntariamente. Pero en lugar de rendirse, Daniela levantó el crucifijo que el padre había dejado caer y lo presionó directamente contra la superficie del espejo, justo donde el pecho de la criatura estaba comenzando a emerger. El efecto fue inmediato y catastrófico. La entidad chilló, un sonido tan agudo y penetrante que los vidrios de las ventanas se agrietaron. El espejo comenzó a brillar con una luz cegadora, y Daniela sintió una fuerza tremenda tratando de arrastrarla hacia adentro. Pero se aferró al marco del espejo con su mano libre, presionando el crucifijo con toda su fuerza. Las voces de las almas atrapadas se elevaron en un crescendo, pero esta vez no era dolor lo que expresaban, era esperanza. El padre Gonzalo se unió a Daniela, colocando sus manos sobre las de ella, rezando con una intensidad feroz. La luz del espejo se volvió tan brillante que tuvieron que cerrar los ojos, y luego, con un sonido como cristal rompiéndose en cámara lenta, el espejo se fragmentó. No fue una ruptura violenta, sino algo más parecido a una disolución, como si el espejo se estuviera deshaciendo en polvo brillante. La entidad fue succionada de vuelta hacia adentro con un grito final de rabia y derrota, y de las grietas que se formaban en el cristal, comenzaron a emerger pequeñas luces, docenas de ellas, flotando hacia arriba como luciérnagas. Daniela supo instintivamente que esas luces eran las almas liberadas. Las observó ascender hacia el techo y desaparecer, finalmente libres después de décadas de prisión. Una de las luces se detuvo frente a ella por un momento, y en su brillo, Daniela reconoció algo familiar. El rostro de su abuela, joven y sonriente, la miraba con gratitud y amor. Luego esa luz también ascendió y desapareció. Cuando el último fragmento del espejo cayó al suelo convertido en polvo inocuo, el silencio que llenó la casa era diferente. No era el silencio opresivo y cargado de antes, era paz. Daniela y el padre Gonzalo permanecieron de pie, exhaustos, observando el espacio vacío en la pared donde el espejo había colgado. Los días que siguieron fueron de recuperación y reflexión. El padre Gonzalo organizó una bendición completa de la casa, purificando cada habitación, cada rincón. Daniela pasó ese tiempo ordenando las pertenencias de su abuela, leyendo más de sus diarios, entendiendo finalmente la batalla silenciosa que la anciana había librado durante años. Descubrió que su abuela había sido una mujer de notable fortaleza. Las entradas del diario revelaban que ella había estado investigando el espejo mucho antes de que las manifestaciones se volvieran peligrosas. Había encontrado referencias a un aristócrata europeo del siglo XIX llamado Augusto Bernieri, un ocultista obsesionado con la inmortalidad. Bernieri había encargado la fabricación de varios espejos rituales, cada uno diseñado para capturar y contener almas. Su teoría era que, si pudiera acumular suficientes almas, podría usar su energía vital combinada para transferir su propia conciencia a un cuerpo nuevo, logrando así la vida eterna. Pero su plan falló. Durante uno de sus rituales, algo salió terriblemente mal. En lugar de lograr la inmortalidad, Bernieri quedó atrapado en uno de sus propios espejos, convirtiéndose en la entidad hambrienta que había aterrorizado a generaciones, y allí había permanecido, capturando almas de aquellos lo suficientemente desafortunados como para mirarse en el espejo mientras estaba activo, alimentándose de ellas mientras buscaba desesperadamente una forma de escapar. La abuela de Daniela había entendido esto demasiado tarde. Había intentado destruir el espejo ella misma, pero la entidad era demasiado fuerte en ese momento, alimentada por décadas de almas capturadas. En su último acto de valentía, la anciana había cubierto el espejo nuevamente, esperando proteger a su familia de él,
aunque eso significara su propia muerte cuando la entidad, enfurecida por ser contenida, la atacó. Daniela lloró al leer esto, entendiendo el sacrificio que su abuela había hecho. Pero también sintió gratitud por haber podido completar lo que su abuela había comenzado, por haber liberado todas esas almas, incluyendo la de la propia anciana. Un mes después del incidente, la casa había sido completamente transformada. Daniela había contratado trabajadores para repararla, pintarla, modernizarla. Donde el espejo había colgado, ahora había una pintura hermosa del paisaje costero de Lima, con el océano Pacífico extendiéndose hasta el horizonte. La atmósfera de la casa era completamente diferente, era cálida, acogedora, llena de luz natural. Daniela había decidido quedarse a vivir allí. Al principio, algunos amigos le preguntaron si no le daba miedo después de todo lo que había pasado, pero ella sabía que el verdadero horror se había ido. La casa ahora era solo una casa y llevaba la memoria de su abuela no como un peso, sino como un legado de coraje. Había encontrado trabajo como profesora en una escuela cercana, enseñando historia. Le gustaba contarles a sus estudiantes sobre el pasado del Perú, sobre las leyendas y los mitos que formaban parte de su cultura. Aunque nunca les contaba su propia historia, sabía que las leyendas a menudo contenían núcleos de verdad, advertencias de peligros reales envueltas en metáforas. El padre Gonzalo se convirtió en un amigo cercano. Visitaba regularmente, compartiendo té y conversaciones sobre filosofía, fe y la naturaleza del bien y el mal. Le había explicado a Daniela que lo que habían enfrentado no era único. Existían otros objetos en el mundo, artefactos creados con propósitos oscuros que seguían causando daño. Pero también le dijo que por cada objeto así, había personas dispuestas a enfrentarlo, personas como ella, que encontraban el coraje cuando más se necesitaba. Una tarde lluviosa de septiembre, mientras Daniela preparaba una clase sobre la historia colonial de Lima, escuchó un golpe en la puerta. Al abrir, encontró a una joven de unos 20 años, con aspecto nervioso y una expresión de desesperación en sus ojos. ¿Usted es Daniela Vargas?, preguntó la joven. Sí. ¿En qué puedo ayudarte? Mi nombre es Carmen. El padre Gonzalo me dio su dirección. Dijo que usted podría entender mi problema. Verá, heredé una casa de mi tío y hay algo mal con ella. Hay un espejo antiguo, y cuando me miro en él, Daniela sintió un escalofrío, pero no de miedo, sino de reconocimiento. Invitó a Carmen a pasar, preparó café y se sentó a escuchar. Mientras la joven relataba su historia, tan similar a la que ella misma había vivido, Daniela entendió que su experiencia había sido solo el comienzo. Había otros objetos allá afuera, otras entidades, otros horrores esperando ser enfrentados, pero ahora sabía cómo enfrentarlos. Tenía conocimiento, experiencia y sobre todo tenía la comprensión de que el verdadero poder no venía de objetos malditos o entidades antiguas, sino de la voluntad humana de proteger a los inocentes, de sacrificarse por otros, de enfrentar la oscuridad incluso cuando el miedo amenazaba con paralizarla. «Cuéntame todo», le dijo a Carmen, tomando un cuaderno para hacer anotaciones. «Y luego encontraremos una solución. No estás sola en esto». Mientras Carmen hablaba, Daniela miró brevemente hacia la pintura que ocupaba el lugar donde el espejo había estado. Por un momento, casi habría jurado que vio un destello en el lienzo, como un reflejo de luz en agua. Pero cuando miró de nuevo, solo estaba el océano tranquilo, el cielo despejado, la promesa de un horizonte sin sombras. Afuera, la llovizna típica de Lima continuaba cayendo, lavando las calles de Barranco, llevándose el polvo y las hojas secas. Y en la casa, que una vez había sido una prisión para almas perdidas, dos mujeres se sentaban juntas,
compartiendo historias de terror y supervivencia, tejiendo una red de comprensión y apoyo que sería su arma contra la oscuridad. El espejo nunca había devuelto el mismo reflejo porque no estaba diseñado para mostrar la verdad, sino para capturar la esencia. Pero ahora que había sido destruido, la verdad podía finalmente ser vista, que incluso en los momentos más oscuros, cuando fuerzas incomprensibles amenazaban con destruirlo todo, el espíritu humano podía prevalecer, no porque fuera más fuerte que la oscuridad, sino porque elegía serlo. 3 meses después de su encuentro con Carmen, Daniela se había convertido en algo que nunca imaginó ser, una investigadora de lo paranormal. No en el sentido sensacionalista que mostraban los programas de televisión, sino en una capacidad más seria y necesaria. Junto con el padre Gonzalo y un pequeño grupo de personas que habían tenido experiencias similares, habían formado una red informal dedicada a identificar, estudiar y neutralizar objetos con propiedades anómalas. El caso de Carmen había sido resuelto exitosamente. Su espejo, aunque inquietante, no contenía una entidad tan poderosa como la que Daniela había enfrentado. Con las precauciones adecuadas y los rituales apropiados, habían logrado purificarlo sin mayores incidentes. Carmen ahora vivía en paz en su casa heredada y se había unido al grupo, ofreciendo su experiencia y apoyo a otros que enfrentaban situaciones similares. Era una noche fría de diciembre cuando Daniela recibió una llamada que lo cambiaría todo. El teléfono sonó a las 11 de la noche, un horario inusual. Al contestar, escuchó la voz temblorosa de una mujer mayor. «Señorita Vargas, mi nombre es Matilde Guzmán. Soy la directora del Museo de Arte Colonial. Tenemos una situación. Uno de nuestros restauradores ha sido hospitalizado después de trabajar en una pieza recién adquirida, un espejo del siglo XIX. Los médicos dicen que sufrió un colapso nervioso, pero antes de perder la conciencia, no dejaba de repetir su nombre. Decía que usted era la única que podía ayudar». Daniela sintió que su sangre se helaba. «¿Cómo obtuvo mi nombre? Eso es lo extraño. Nunca le mencionamos su nombre, pero cuando recuperó la conciencia brevemente, escribió su nombre y dirección en un papel junto con un mensaje. Ella sabe lo que es. Ella puede detenerlo. ¿Puede describir el espejo?» Hubo una pausa antes de que Matilde respondiera. «Es ornamentado, con un marco dorado tallado con símbolos extraños. Fue fabricado en Francia alrededor de 1870. Vino de una colección privada europea. El vendedor murió poco después de que lo compráramos, en circunstancias peculiares. Señorita Vargas, hay algo profundamente equivocado con ese objeto. Desde que llegó al museo, 3 empleados han renunciado sin explicación. Las luces del área donde se almacena parpadean constantemente, y juraría que a veces puedo escuchar voces viniendo de él». Daniela cerró los ojos, respirando profundamente. Otro espejo, otro fragmento del legado maldito de Bernieri. Recordó haber leído en los diarios de su abuela que el ocultista había creado varios espejos, no solo uno. Habían encontrado y destruido uno, pero ¿cuántos más existían? «Iré al museo mañana a primera hora», respondió finalmente. «Mientras tanto, cubra el espejo con una tela oscura y mantenga a todos alejados de esa área. No permita que nadie lo mire directamente». «¿Qué es lo que realmente tenemos aquí?», preguntó Matilde con voz apenas audible. «Algo que nunca debió haber sido creado. Algo que ha causado más dolor del que podemos imaginar. Pero no se preocupe, sé cómo manejarlo». Después de colgar, Daniela llamó inmediatamente al padre Gonzalo y a Carmen, explicándoles la situación. Acordaron reunirse al amanecer para planear su estrategia. Esta vez estaba mejor preparada. Sabía qué esperar, qué traer, cómo protegerse. Pero también
Sabía que cada espejo podía ser diferente, cada entidad atrapada dentro podía presentar desafíos únicos. Pasó el resto de la noche revisando los diarios de su abuela, buscando cualquier mención de otros espejos. Encontró una entrada fechada en 1979. He encontrado referencias a 5 espejos creados por Bernieri. 1 está en mi posesión. Los otros 4 fueron vendidos a coleccionistas en diferentes partes del mundo: Francia, Argentina, España y 1 cuyo paradero se desconoce. Todos fueron fabricados con el mismo propósito siniestro. Si el que tengo es tan peligroso, no puedo imaginar qué pasaría si todos estuvieran activos simultáneamente. Debo encontrar una forma de destruir este antes de que sea demasiado tarde. 5 espejos. Daniela había destruido 1 y ahora enfrentaría el segundo. ¿Dónde estaban los otros 3? ¿Cuánto daño habían causado ya? La magnitud de lo que su abuela había estado investigando la abrumó. No era solo un objeto maldito, era una red de artefactos dispersos por el mundo, cada uno capaz de causar tragedias inimaginables. A las 6 de la mañana, Daniela, el padre Gonzalo y Carmen se encontraron frente al Museo de Arte Colonial. El edificio era una estructura colonial impresionante, con paredes de adobe y grandes puertas de madera. Matilde Guzmán los recibió con profundas ojeras que revelaban una noche sin dormir. «Gracias por venir tan rápido», dijo, guiándolos hacia el interior. «El espejo está en el sótano, en nuestra área de restauración. Nadie ha estado allí desde anoche». Mientras descendían las escaleras hacia el sótano, la temperatura bajó notablemente. Daniela reconoció esa sensación. Era la misma presencia fría y opresiva que había sentido en su propia casa. Cuando Matilde abrió la puerta del área de restauración, el olor a antigüedad y algo más, algo podrido y enfermizo, los golpeó. El espejo estaba cubierto con una tela blanca en el centro de la habitación. Incluso cubierto, emanaba una energía palpable. Daniela podía sentir el zumbido bajo de poder maligno como un motor distante funcionando constantemente. «Quiero que todos salgan excepto nosotros 3», ordenó Daniela a Matilde. «Cierre la puerta y no la abra, sin importar que escuche. Si no salimos en 2 horas, llame a estos números». Le entregó una lista de contactos, personas del grupo que sabían cómo manejar estas situaciones. Cuando estuvieron solos, el padre Gonzalo comenzó a organizar sus instrumentos rituales en un semicírculo alrededor del espejo. Carmen se encargó de trazar símbolos de protección en el suelo con tiza bendecida. Daniela se acercó al espejo cubierto, sintiendo su atracción, su hambre. «Podemos hacerlo», dijo, más para convencerse a sí misma que para tranquilizar a los demás. «Ya lo hemos hecho antes». Pero cuando retiró la tela y vio el espejo por primera vez, supo que este sería diferente. El marco era casi idéntico al que había en su casa, con los mismos símbolos tallados, la misma artesanía meticulosa, pero la superficie del cristal era diferente. No era plateada, era negra, completamente negra, como un portal a la nada absoluta. Y entonces, mientras los 3 observaban, la oscuridad comenzó a moverse. La superficie negra del espejo ondulaba como petróleo espeso, formando patrones hipnóticos que amenazaban con atrapar la mirada de cualquiera que los observara demasiado tiempo. Daniela obligó a sus ojos a desviarse, recordando las advertencias del padre Gonzalo sobre no mirar directamente estos objetos por períodos prolongados. Pero incluso sin mirarlo directamente, podía sentir la presencia que habitaba dentro del espejo, y esta era diferente a la que había enfrentado antes, más fuerte, más antigua, más hambrienta. «Esto no es solo un espejo de Bernieri», murmuró el padre Gonzalo, consultando uno de sus libros antiguos. «Los símbolos en el marco, algunos son anteriores a su época por siglos.
Creo que Bernieri encontró un espejo que ya estaba maldito y simplemente lo adaptó para sus propósitos. Carmen había retrocedido hasta la pared más alejada, con el rosario apretado en sus manos. «¿Pueden sentirlo?», susurró. «Es como si estuviera observándonos, evaluándonos». Daniela lo sentía. Era como estar frente a un depredador inteligente, uno que había cazado durante siglos y conocía todas las tácticas de sus presas. La oscuridad en el espejo comenzó a aclararse ligeramente, y formas comenzaron a emerger de las profundidades negras. Rostros, cientos de ellos, aparecían y desaparecían en la superficie, una procesión interminable de almas atrapadas. Pero a diferencia del primer espejo, estas almas no suplicaban ser liberadas. Gritaban. Era un coro silencioso de agonía tan intenso que Daniela podía casi escucharlo, vibrando en el límite de su percepción auditiva. «Hay tantas», susurró Carmen, con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Cuánto tiempo ha estado capturando almas?». El padre Gonzalo consultó sus notas. «Según los registros que obtuvimos del vendedor anterior, este espejo tiene una procedencia documentada hasta el año 1450. Perteneció a una orden de monjes que practicaban formas heterodoxas de devoción. Fueron declarados herejes y ejecutados, pero sus artefactos sobrevivieron. Más de 500 años capturando almas». Daniela sintió náuseas al considerar la magnitud del sufrimiento contenido en ese objeto. Intentó calcular cuántas personas podrían haber caído víctimas en ese tiempo y no pudo. El número era incomprensible. «Tenemos que hacer esto ahora», dijo con voz firme, aunque sus manos temblaban. «Cada minuto que esperamos, más sufren». El padre Gonzalo asintió y comenzó el ritual de purificación, rociando agua bendita en un círculo alrededor del espejo. Carmen encendió incienso, llenando la habitación con el aroma de mirra y franquincienso. Daniela tomó el crucifijo que había usado antes, ahora reforzado con bendiciones adicionales e inscripciones sagradas. Pero cuando el padre comenzó a recitar las oraciones en latín, la oscuridad en el espejo reaccionó violentamente. La superficie explotó hacia afuera, no físicamente, sino con una onda de energía pura que los golpeó como un puño invisible. Carmen fue lanzada contra la pared, deslizándose hasta el suelo aturdida. El padre Gonzalo cayó de rodillas, gotas de sangre cayendo de su nariz. Daniela logró mantenerse en pie, pero sintió como si algo la hubiera golpeado en el pecho con la fuerza de un martillo. De la oscuridad del espejo emergió una figura, pero no era como la entidad que Daniela había enfrentado antes. Esta era más definida, más real. Tomó la forma de un monje con hábito negro, pero su rostro estaba oculto bajo una capucha profunda. Cuando habló, su voz resonó en la habitación como si múltiples personas hablaran al unísono. 500 años he esperado, 500 años alimentándome, creciendo, preparándome, y ahora 3 mortales insignificantes creen que pueden desafiarme. Soy anterior a sus dioses, a sus santos, a todo lo que consideran sagrado. El padre Gonzalo se incorporó con dificultad, limpiándose la sangre del rostro. «Eres él, padre Gonzalo», se incorporó con dificultad, limpiándose la sangre del rostro. «Eres una mentira. No importa cuántos siglos hayas existido, no eres más que un parásito que se alimenta del dolor ajeno. Y en el nombre de todos los que has torturado, te ordeno que liberes a esas almas». La figura del monje se rió, un sonido que hizo vibrar las paredes del sótano. «Liberarlas. Son mías. Su sufrimiento me da poder. Sin ellas soy vulnerable. ¿Por qué habría de renunciar a mi único sustento?» Fue entonces cuando Daniela entendió algo crucial. La entidad no mantenía a las almas atrapadas solo por maldad, las necesitaba.
Sin ellas, sin su energía, era débil. Toda su fortaleza provenía del dolor constante que infligía a sus víctimas. Si pudieran cortar esa conexión, aunque fuera por un momento, tendrían una oportunidad. Carmen, llamó Daniela sin quitar los ojos de la figura oscura. Las oraciones que el Padre te enseñó, las de protección, recítalas ahora en voz alta para las almas atrapadas. Carmen, aún temblorosa contra la pared, comenzó a recitar con voz débil al principio, luego con más fuerza. Las palabras en latín llenaron la habitación, y Daniela vio cómo la figura del monje se retorcía ligeramente. No era suficiente para dañarlo, pero lo estaba distrayendo. El padre Gonzalo comprendió el plan de inmediato. Se unió a Carmen en las oraciones, pero dirigiéndolas específicamente a las almas atrapadas, ofreciéndoles consuelo, perdón, paz. Y algo extraordinario comenzó a suceder. Los rostros en el espejo dejaron de gritar. Uno por uno comenzaron a volverse hacia las voces de Carmen y el padre, como plantas buscando la luz del sol después de años en la oscuridad. La figura del monje osciló, su forma volviéndose menos sólida. «¡No!», rugió la entidad. «Son mías, no pueden abandonarme». Pero Daniela sabía que podían. Estas almas habían estado esperando durante siglos, no una forma de escapar físicamente, sino simplemente que alguien les recordara que había algo más allá del dolor, que no estaban olvidadas. Las oraciones eran ese recordatorio. Daniela levantó el crucifijo y avanzó hacia el espejo. La figura del monje extendió sus manos hacia ella, tratando de detenerla, pero sus dedos pasaron a través de su cuerpo como humo. Estaba perdiendo sustancia, perdiendo poder, a medida que las almas comenzaban a desconectarse de él. «Por todas las víctimas que capturaste», dijo Daniela con voz firme, presionando el crucifijo contra la superficie negra del espejo. «Por cada vida que destruiste, por cada alma que torturaste, te condeno a la misma oscuridad que infligiste». El espejo comenzó a agrietarse, pero no como el anterior. Este no se disolvía, se rompía en fragmentos grandes y afilados, y de cada grieta emergía luz. No las pequeñas luces individuales que Daniela había visto antes, sino un torrente brillante de almas liberadas simultáneamente, 500 años de prisioneros alzándose en un éxodo masivo. La figura del monje chilló, tratando de aferrarse a ellas, pero era como intentar contener el océano con las manos. Las almas se elevaron atravesando el techo, invisibles para el mundo exterior, pero radiantes en su liberación. Daniela vio rostros de todas las épocas, campesinos medievales, nobles del Renacimiento, comerciantes del siglo XVIII, personas comunes del siglo XX, todos finalmente libres. La entidad, despojada de su fuente de poder, se derrumbó sobre sí misma. La figura del monje se desintegró, revelando lo que realmente era debajo de la fachada. Algo pequeño, patético, apenas más que una sombra temblorosa. Y luego, con un último susurro de rabia impotente, también desapareció. El espejo explotó en 1000 pedazos, pero en lugar de fragmentos peligrosos, cada pieza se convirtió en polvo fino antes de tocar el suelo. En cuestión de segundos, todo lo que quedaba del espejo maldito era una pequeña pila de ceniza gris en el centro del círculo de protección. Daniela, Carmen y el padre Gonzalo permanecieron en silencio, respirando pesadamente, procesando lo que acababan de presenciar. Luego, simultáneamente, comenzaron a reír. No era diversión, era alivio puro. La liberación de tensión acumulada, la alegría de haber sobrevivido y triunfado. Matilde abrió la puerta cautelosamente una hora después, encontrándolos limpiando los restos del ritual. Sus ojos se posaron en el espacio vacío donde el espejo había estado.
¿Qué pasó?, preguntó. El espejo estaba dañado más allá de la reparación, respondió Daniela simplemente. Tuvimos que destruirlo por seguridad. Lamento la pérdida para el museo. Matilde observó sus rostros exhaustos, la habitación que de alguna manera se sentía más liviana, más limpia que antes, y asintió lentamente. Creo que el museo sobrevivirá sin él. De hecho, me siento aliviada. En las semanas siguientes, Daniela intensificó su investigación sobre los espejos restantes de Bernieri. Usando los contactos internacionales del padre Gonzalo y sus propias habilidades de investigación, localizó el tercer espejo en Buenos Aires, Argentina. Estaba en posesión de una familia que había experimentado una serie de tragedias inexplicables durante 3 generaciones. Con su ayuda y la de las autoridades eclesiásticas locales, ese espejo también fue neutralizado. El cuarto espejo se encontró en un monasterio abandonado en España. Había sido sellado en una cripta subterránea por monjes que reconocieron su naturaleza maligna en el siglo XVII. Daniela viajó allí personalmente y con un equipo de especialistas se aseguraron de que permaneciera sellado permanentemente, enterrándolo bajo toneladas de concreto bendecido. Pero el quinto espejo, el último, permanecía perdido. Los registros históricos se volvían confusos después de 1920. Podría haber sido destruido en una guerra, perdido en un naufragio, o simplemente estar guardado en algún ático olvidado, esperando ser descubierto. Daniela sabía que algún día aparecería. Estos objetos tenían una forma de encontrar a las personas o de que las personas los encontraran a ellos. Pero cuando ese día llegara, estaría lista. Ya no era la joven asustada que había heredado una casa embrujada. Era alguien que había enfrentado la oscuridad y la había derrotado, no una sino 2 veces. 3 años después de la destrucción del segundo espejo, Daniela estaba dando una conferencia en la Universidad de San Marcos sobre leyendas urbanas y su base en la realidad histórica. Era una profesora respetada ahora, con publicaciones académicas sobre folclore peruano y prácticas ocultistas históricas. Pocos sabían sobre su otra vida, la que involucraba enfrentar horrores reales en lugar de estudiarlos desde una distancia segura. Después de la conferencia, una estudiante se le acercó. Era joven, tal vez 18 años, con ojos brillantes de curiosidad. Profesora Vargas, su conferencia fue fascinante. Me hizo pensar en algo que mi familia tiene. Es un espejo antiguo que perteneció a mi bisabuelo. Hay historias extrañas sobre él y mi madre siempre lo mantiene cubierto. ¿Cree que podría ser real? Como las leyendas de las que habló. Daniela sintió un escalofrío familiar. Puedes describirlo. Es grande, con un marco dorado tallado con símbolos extraños. Mi bisabuelo lo compró en Francia en los años 20. El quinto espejo. Después de todos estos años, finalmente había aparecido. Daniela sonrió, una mezcla de anticipación y determinación. Dime más, dijo, sacando su cuaderno. Y luego visitemos a tu familia. Creo que es hora de que ese espejo encuentre su descanso final. Mientras caminaba por el campus esa tarde, con el sol de Lima brillando sobre los edificios coloniales, Daniela pensó en su abuela, en todas las almas que había ayudado a liberar, en las personas que había salvado de destinos terribles. El mundo estaba lleno de oscuridad, de objetos y entidades que no deberían existir, pero también estaba lleno de personas dispuestas a enfrentarlos, a proteger a los inocentes, a luchar por la luz incluso cuando parecía estar perdiendo. Su teléfono sonó. Era Carmen, llamando con noticias de otro caso potencial en Colombia. Daniela contestó mientras subía a su auto, lista para lo que viniera, porque ahora sabía su propósito.
No había sido coincidencia que heredara esa casa, ese espejo. Había sido preparación. Y mientras conducía por las calles de Lima hacia su hogar, la casa que una vez fue una prisión pero ahora era un santuario, Daniela Vargas sonrió. El quinto espejo sería destruido, y cualquier otro objeto maldito que encontrara después. Seguiría el legado de su abuela, pero esta vez con conocimiento, aliados y la certeza de que la oscuridad, sin importar cuán antigua o poderosa fuera, siempre podría ser vencida por aquellos valientes suficientes para enfrentarla. En Perú, 1990, una casa había albergado un espejo que nunca devolvía el mismo reflejo. Pero esa casa ahora pertenecía a una mujer que había aprendido que los reflejos más importantes no son los que vemos en espejos malditos, sino los que encontramos en nuestras propias acciones, en nuestra voluntad de proteger a otros, de sacrificarnos por el bien mayor. Y ese era un reflejo que ninguna oscuridad podría distorsionar.